movimiento que transducen la información mecánica en distintas vías de señalización, y una de ellas es la activación de la óxido nítrico sintetasa endotelial, que es la enzima que a partir de arginina y oxígeno produce óxido nítrico, que es un gas que difunde a través de la célula endotelial. Por lo tanto, fíjense que dependiendo la célula endotelial de la que estemos hablando, del órgano del que estemos hablando, puede haber distintos componentes de la membrana que traducen la información, pero siempre el estímulo principal va a ser el shear stress. Y el mediador interno va a ser el calcio. El calcio va a ser el que termine activando a la óxido nítrico sintetasa. Una vez que se sintetizó, ¿sí?, fíjense que hay otras vías de señalización de este shear stress que impactan en la transcripción génica, que hacen a las otras funciones que hablamos del endotelio, porque van a modificar proteínas de anclaje, o van a modificar parte del citoesqueleto, o sea, van a impactar sobre esas otras funciones que hablamos, proliferativas, antitrombogénicas. Esas son principalmente a través de cambios en la transducción genética. Entonces, ese óxido nítrico difunde, dijimos, nos centramos en ¿dónde? Como sustancia vasoactiva, vasodilatadora. Por lo tanto, cuando el óxido nítrico ingresa por difusión pasiva, como es un gas, al músculo liso, a la célula del músculo liso, se acopla a una proteína G soluble, o sea que no está acoplada a un receptor de membrana, sino que por eso se llama soluble, y a través de una cascada de señalización disminuye el calcio intracelular y genera la relajación del músculo. Y los radicales libres de la misma célula son los que generan la degradación del óxido nítrico, y así se detiene la señal. Porque siempre que empieza una señal, se traduce, se genera una acción biológica, hay mecanismos que degradan el mensajero para que se limite esa acción. Ahora, nosotros vimos como fuerza de cizallamiento el principal estímulo para la liberación de este vasodilatador. Ahora, si ustedes ven, hablamos de sistemas complejos. Fíjense todos los otros factores que regulan la actividad de la óxido nítrico sintetasa. O sea que nos centramos en uno, pero nunca perdamos la imagen de que una célula endotelial recibe muchísimas señales al mismo tiempo. Y a su vez, ese óxido nítrico que ingresa al músculo liso no es la única señal que está recibiendo en ese momento. Entonces, ahí vamos subiendo en niveles de complejidad. Y como dijimos, que también impacta este mecanismo de transducción a nivel génico, ¿cómo impacta? Generando que se activen elementos sensibles al esfuerzo constante, al shear stress, llamémoslo así, que lo pueden encontrar en los libros con esta sigla, SSRE. Y eso genera el resto de las actividades que hemos visto, acciones biológicas o efectos biológicos que tiene el óxido nítrico. Otro vasodilatador importante que se libera con el shear stress es la prostaglandina I2, que también tiene otra forma de síntesis, que es a través de la actividad de la ciclooxigenasa, que rompe el ácido araquidónico, genera prostaglandina I2. Esa prostaglandina se acopla a un receptor de membrana que se une a una adenilato ciclasa, y el AMP cíclico en este caso es el mensajero químico que genera la vasodilatación y también tiene impacto importante en la proliferación, disminuye la proliferación. Y una cosa, también es otro concepto que vamos a ir incorporando, que es que así como la célula tiene muchos receptores, generan crosstalk para ese resultado total, también hay muchos elementos, como en este caso el óxido nítrico y la prostaglandina I2, que actúan en forma sinérgica. ¿Qué quiere decir? Que
la suma de sus acciones es mucho más que las acciones de ellos por separado. Porque la presencia de prostaglandina 2 estimula la liberación de óxido nítrico y a su vez la presencia de óxido nítrico permite que, por un crosstalk justamente, al inhibir la forma de degradación de la prostaglandina 2, que se mantenga más tiempo ejerciendo su efecto vasodilatador. Y una de las funciones más importantes todavía que la vasodilatación es que es inhibidor de la agregación plaquetaria. Por último, como de los tres, los más importantes, factores de vasodilatación liberados por el endotelio, está el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Cuando a ustedes aparece la palabra factor, es porque no tienen idea de qué se trata. O sea, ¿saben que hay algo que pasa? Que genera una hiperpolarización, porque en este caso abre canales de potasio, lo cual hiperpolariza a la célula muscular y se relaja. Por eso llaman factor hiperpolarizante derivado del endotelio, pero no tienen idea el quién. No han podido dilucidar quién, qué componente, qué mensajero es el que realiza esta acción hiperpolarizante. Y hay varias hipótesis. Acá la que está modelizada es que en muchos tejidos hay una íntima correlación por uniones gap, ese acoplamiento mioendotelial permite que cuando esta célula endotelial se hiperpolariza, también se hiperpolarice el músculo liso. Pero aparece, pero todavía no se sabe la entidad que genera este efecto hiperpolarizante. Por lo tanto, tenemos que ver a estos tres efectos en su conjunto, porque no es que se libere uno u otro, sino que ese shear estrés más otros efectos, o sea, más otros mensajeros que pueden impactar sobre ellos, como acá está representado por un agonista, otro elemento que genera, fíjense, aumento del calcio, que puede estar acoplado a la calmodulina, aumento del óxido nítrico, también apertura de canales de potasio, y en esas uniones GAP genera hiperpolarización, y por el otro lado que tenemos, se puede acoplar y aumentar a través de la COX el fraccionamiento del ácido araquidónico, y en este caso, por ejemplo, para la prostaglandina 2. O sea que todo esto actúa conjuntamente generando vasodilatación. Pero vimos que no son los únicos mecanismos. Acá aparece algo importante, que nosotros generalmente vinculamos a la acetilcolina con el sistema nervioso autónomo o con alguna vía colinérgica. Bueno, hay acetilcolina que se llama acetilcolina no neuronal, porque no es sintetizada por las neuronas y que tienen acción vasodilatadora, es producida por el endotelio. ¿Sí? O sea que cuando vemos el proceso, por ese shear estrés, se sintetiza acetilcolina, que es translocada y actúa sobre las mismas células endoteliales. Y esa estimulación hace que esa célula endotelial produzca más óxido nítrico o produzca más prostaglandina 2. Por lo tanto, es vasodilatadora. Fíjense, cuando se une la acetilcolina, fíjense que no actúa sobre la célula muscular, sino actúa sobre la propia célula endotelial, entonces sinergizando la actividad de la óxido nítrico sintetasa al aumentar los niveles de calcio. Como dijimos, ya terminamos, últimas 3 diapositivas, la presión pulsátil y el shear estrés también inducen la liberación de mediadores constrictores. Principal mediador constrictor, la endotelina, la 1, porque hay distintos tipos de endotelina, acá se los registré para que lo recuerden, pero la 1 es la que nos referimos cuando hablamos de mediador vasoactivo. Esa endotelina no solo, como vimos para el óxido nítrico, que decimos es generada por el shear estrés, también tiene otro montón de mediadores químicos que impactan en su síntesis y liberación. Entonces, ¿qué tenemos? Que la endotelina se sintetiza, se termina de esta big endotelina, que sería una preprohormona, prepromensajero,
que se cliva, libera endotelina 1, que es la que tiene acción a nivel del músculo liso vascular. ¿Qué acción tiene? Cuando se libera, se acopla proteína G que está vinculada a la membrana. Activa una fosfolipasa C que hace que abre una cascada que termina aumentando los niveles de calcio. ¿Aumentan los niveles de calcio? Vasoconstricción. Y eso lo realiza con dos tipos de receptores que se llaman de endotelina A y de endotelina B. Ahora, si ustedes comienzan a ver acá, ven que acá el endotelio también tiene un receptor de endotelina B. Y cuando vemos, también tiene una actividad a través de la proteína G que termina liberando óxido nítrico y activando la COX-2, liberando prostaglandina I2, perdón. Por lo tanto, eso es lo que conocemos como una retroalimentación entre esos factores endoteliales. O sea que la misma endotelina tiene un mecanismo a través del cual produce vasoconstricción, pero está estimulando la liberación de los mediadores vasodilatadores, y a su vez ese mismo receptor B estimula, cuando hablamos de clearance, sería la degradación de la endotelina que se libera. Por lo tanto, cuando hablábamos de este balance, por eso al principio dijimos que el balance del efecto del flujo sanguíneo sobre el endotelio es que produce vasoconstrictores y vasodilatadores, pero la balanza se inclina hacia el efecto vasodilatador, ese tono es más relajado, es justamente por esta interacción entre esta retroalimentación entre estos dos principales factores endoteliales. Hay otros factores endoteliales liberados vasoconstrictores. Nuevamente, acá nos encontramos con algo que también hablamos de sistemas renina-angiotensina. Ustedes lo conocen de biología, que lo han visto cuando hablaron de regulación de la presión arterial. Hay un sistema de angiotensina 2 local. Y la célula endotelial, obviamente no tiene la enzima renina, pero tiene todo el resto de los componentes que generan, principalmente ¿cuál? Que si llega la angiotensina 1, tiene la enzima convertidora de angiotensina que produce angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 tiene una acción local, o sea, ahí mismo, ya sea autócrina o parácrina, hay receptores que producen vasoconstricción a nivel local. Por lo tanto, tenemos otro factor endotelial vasoconstrictor. Y el otro es una prostaglandina, que es el tromboxano A2. Por prostaglandina ustedes deben saber cuando vieron la cascada del ácido araquidónico, dependiendo si es la COX-1 o la COX-2, la cantidad y otras enzimas, la cantidad de mediadores, de icosanoides que se producen. Y en este caso damos dos ejemplos nada más. Un vasodilatador importante y otro que es vasoconstrictor, que es el tromboxano A2. Por eso cuando hablamos de prostaglandinas, decimos vasodilatadoras, vasoconstrictoras, no entren en pánico porque hay tantas que hay algunas vasoconstrictoras y otras vasodilatadoras. Entonces, para terminar, si unimos todo lo que vimos hoy y lo unimos con lo que vimos la clase pasada, fíjense lo importante de este sistema de mecanotransducción, de cómo hacia la fisiología de la célula, hacia de la interacción de la MEC con la célula conformando los tejidos, y es muy importante en la transducción de las señales del flujo sanguíneo y el endotelio. Y esa transducción de esa señal mecánica que va a impactar generando mensajeros químicos o va a impactar a nivel nuclear generando proteínas de anclaje o factores de crecimiento o citoquinas, impacta en un montón de funciones que hacen al endotelio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tanto las fuerzas de shear stress como las cíclicas que dijimos, esas pulsátiles, van a modificar el endotelio, produciendo esos factores endoteliales, vasoconstrictores o vasodilatadores, que los vemos ahí, pero también tienen efectos proliferativos o antiproliferativos, inflamatorios o antiinflamatorios, que generan apoptosis o no, y también que impactan en ¿qué? En la síntesis de la propia matriz extracelular, como vimos. Por lo tanto, tenemos que ver el sistema completo, acá que vemos,
subdividida las tres principales vías de esos mediadores, donde tenemos el de la endotelina, el de las prostaciclinas y el del óxido nítrico. Fíjense que todas finalmente, más allá del receptor al que se unan, terminan manejando el calcio, porque el calcio es el que va a generar la respuesta de vasoconstricción o vasorelajación. Pero, si queremos ver la red completa, con todas las funciones, tenemos que ir incorporando, porque dijimos que tiene efectos metabólicos, donde también impacta en el manejo de ese endotelio, de los lípidos que circulan en sangre, también impacta en la generación de radicales libres, y dijimos que impacta en los mecanismos de adhesión de leucocitos, en la agregación plaquetaria, o sea que vamos a ir construyendo a poco. Por ahora nos vamos a remitir a ¿qué? A las acciones vasoactivas, ya sea vasodilatadoras o vasoconstrictoras, pero sin perder de vista que ese endotelio tiene mucho más impacto en un montón de funciones del organismo, que las vamos a ir viendo a lo largo del resto del cursado. Y para agregar algo más, recuerden siempre que cada una de las células del organismo tienen un ritmo intrínseco dado por la evolución de esos genes que se activan y desactivan por retroalimentación a lo largo de las 24 horas. Y si incorporamos eso, vamos a tener que también ese endotelio tiene una actividad mayor a la siesta que a la noche. Obviamente que eso va a impactar en ¿qué? Por ejemplo, en la acción de un fármaco. ¿A qué hora tenemos que tomar un fármaco que sea que maneje la presión arterial o que maneje los lípidos? Todo eso tiene que ver justamente con la función de este endotelio. Y recordar siempre que el endotelio, a lo largo de todos los pasos y en estado fisiológico, si bien libera tanto sustancias vasodilatadoras como vasoconstrictoras, siempre la resultante de un epitelio sano es mantener un tono que tiende a la relajación. Ahora, cuando se pierde, como se ve acá, ese flujo se modifica por distintas razones, comienzan a activarse genéticamente, o sea, la transducción, la mecanotransducción, hace que por un lado se libere más endotelina y más factores vasoconstrictores como angiotensina 2 local, y que a su vez a nivel genético se desactiven las proteínas que son antitrombóticas y que se activen la síntesis de otro tipo de proteínas que van a favorecer la proliferación del músculo lisovascular, algunos factores de crecimiento o la aparición de proteínas de anclaje para los lípidos circulantes. O sea que el cambio en la relación entre el flujo y la célula endotelial es indispensable para la fisiología del resto de las funciones endoteliales. Bien, entonces, como vieron, agregamos complejidad, y esto que parece tan sencillo, fíjense cómo vamos incorporando redes y redes y redes que hacen a entender desde la química, la física y la biología cómo funciona un tejido. Bien.